Los ángeles no son hermosos. Mi padre era un hombre duro y destrozado, nada más que una cáscara vacía de lo que había sido después de servir demasiadas veces en una guerra que nadie entendió nunca por qué luchamos. No ayudó cuando mi madre, que ya se había recuperado mentalmente, se quedó embarazada de un hijo no deseado. En lugar de deleitarse en la alegría de crear vida, mi padre se hundió más profundamente en el amargo agujero del odio que había pasado tantos años cavando. No solo me había entrometido involuntariamente en su existencia, sino que nací con un defecto congénito bastante obvio. Mi rostro nunca se desarrolló completamente en el útero, presumiblemente debido a las drogas que mi madre consumía para lidiar con el estrés del abuso. En cualquier caso, me dejó con un solo ojo en funcionamiento y la mitad de la cara paralizada. No es excusa para lo que hizo, simplemente es una explicación. Solía decirme que el día en que nací fue el peor día de su vida, que yo no era más que una carga y que solo fui un accidente. Me sentía muy fea y mi padre hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurarse de que entendiera el bicho raro que era. Nunca me puso la mano encima ni a mi madre, pero el abuso se presenta de muchas formas y a pesar de no tener las agallas para matarme él mismo, sabía que lo único que él quería era que yo desapareciera. Incluso cuando era niña, deseaba que nunca me hubiera traído a este mundo. Todo eso cambiaría la noche en que conocí a mi propio ángel. En una noche particularmente larga, otra pelea a gritos entre mi padre borracho y mi madre drogada me mantuvo despierto. Habíamos caído en una deuda extraordinaria con mis padres disfuncionales, incapaces de mantener un trabajo. Me quedé escondida debajo de mi manta abrazando a mi único amigo, mi peluche, un cisne que había sufrido de 1 a 1000 lágrimas, roto y feo como yo. Pero eso era lo que me hacía amarlo tan profundamente. Algo de pronto se movió en la esquina de mi habitación, cambiando toda la atmósfera. El aire se volvió pesado y los sonidos de la discusión se ahogaron de repente en gritos ahogados en la distancia. Me asomé por debajo de la manta pensando que mi padre se había acercado a gritarme. Y de pronto vi unas piernas, pero no parecían de alguien que yo conociera. Estaban golpeadas y agrietadas. Un líquido oscuro se filtraba sobre su piel. Cuando levanté los ojos para ver el resto del cuerpo, se hizo evidente que esta criatura estaba gravemente herida, con la piel carbonizada cubriendo la totalidad de su ser. Parecía un hombre, al menos con la forma de uno. Más o menos 10 pies de altura con alas oscuras que se extendían desde su espalda. Algunas plumas parecían despojadas junto a la carne, dejando ver nada más que huesos y tendones expuestos. Si los monstruos pudieran describirse alguna vez por su apariencia, esta cosa encajaría perfectamente. Debí haber gritado, correr hacia la puerta o saltar por la ventana. Cualquier cosa para escapar de esa horrible visión. Pero algo en la criatura rota calmó mi corazón. Alivió el miedo que se acumuló en mi cuerpo. ¿Quién eres tú?, pregunté. Mi voz sonaba más diminuta que nunca. La criatura me miró muy confundida. ¿No me temes?, preguntó. No. ¿Por qué? ¿Eres malo?,
Sonrió, revelando una hilera de dientes podridos. No, no soy malo. Pero mi forma suele dar una sensación de miedo en tu especie. ¿Es porque eres feo? ¿Como yo? Por un momento se limitó a mirarme, inspeccionando mi ojo malformado y mi cara paralizada. Y luego se echó a reír. Puede que te veas diferente a tus semejantes, pero tu corazón es tan puro como el día en que naciste. Puedo ver lo bueno en ti. La criatura hablaba con palabras que mi joven yo no podía comprender del todo, pero desde el poco conocimiento que tenía, podía entender lo que era. Nunca conocí realmente a mis abuelos. De hecho, mi abuelo era el único que aún vivía cuando llegué a este mundo y solo lo conocí una vez. Enfermo y plagado de tumores, me contó una historia sobre las criaturas más puras que existen, las que cuidan las almas perdidas como él durante sus últimos momentos de vida. Y por una razón que no puedo comprender, conecté sus palabras reconfortantes con lo que estaba enfrente de mí en mi habitación. ¿Eres un ángel?, pregunté. Pensó por un momento antes de responderme. Soy una especie de ángel. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre? A nuestra especie no le sirven los nombres. Todo el mundo tiene un nombre, pero si no tienes uno, ¿qué te parece si elijo uno para ti? Pensé largo y tendido antes de decidirme por el nombre más adecuado que se me ocurriera para el ángel. Ya sé, te llamaré Garry, dije emocionada. Bueno, entonces supongo que ese será mi nombre terrenal. Volví a mirar su cuerpo destrozado, preguntándome si había nacido dañado como yo o si alguien le había hecho daño. ¿Por qué estás así? El ángel de pronto empezó a ver todo su cuerpo y respondió. Ponerme en forma física tiene un costo y afecta mi existencia. Creo que, como te puedes dar cuenta, no me dieron permiso para venir aquí. Para entonces, mis padres habían dejado de discutir. Debí de ser más ruidoso de lo que pensaba, porque poco después oía a alguien que caminaba por el pasillo hacia mi habitación. Mi padre abrió la puerta de golpe y entró en mi habitación. Tenía en la mano una botella de alcohol medio vacía, y de una forma en la que arrastraba las palabras me dijo: Ya me tiene harto esta cabrona. Se detuvo de pronto en seco, jadeando brevemente antes de ahogarse repentinamente. Algo invisible le impidió moverse un centímetro, y vi al ángel mirando fijamente a mi padre con una sonrisa brillante en su rostro. ¿Qué coño? ¿Qué coño eres? El ángel se limitó a responder: Estoy aquí para proteger a este niño. Ya has infligido suficiente daño y ahora recibirás mi juicio. Mi padre comenzó a temblar. De pronto hizo gárgaras y comenzó a toser sangre. Su cuerpo se estaba contorsionando por completo y lo único que veía era carne y vísceras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, explotó. Apareció cubriendo la pared detrás
con lo que quedaba de su existencia. Dejé escapar un aullido silencioso. Era todo lo que mi pequeño cuerpo aterrorizado me permitía. Lamento que tuvieras que presenciar esto. Ojalá hubiera sido de otra manera. Tu padre tenía la intención de hacerte daño, y con el tiempo habría causado tu muerte. Tal vez no hoy ni mañana, pero tuve que detenerlo antes de que causara un daño irreparable. Con un movimiento de su mano, los restos de mi padre se convirtieron en polvo y desaparecieron, sin dejar rastro de que acababa de ocurrir un asesinato. Tengo que irme. Volveré cuando sea el momento adecuado, pero me temo que esto es solo el comienzo de lo que vendrá. De verdad lo siento mucho. La verdad, no recuerdo mucho más de esa noche, aparte de que mi madre gritó histéricamente al darse cuenta de que su marido se había ido. La policía hizo preguntas mientras se denunciaba su desaparición. Por supuesto, nunca lo encontraron. Y con la suposición de que simplemente se había ido, la investigación rápidamente se enfrió. Fue un giro agridulce hacia una vida mejor. Las cosas mejoraron rápidamente en los 2 años que siguieron a la muerte de mi padre. Mi madre hizo todo lo posible por librarse de las drogas. Incluso consiguió un trabajo y por primera vez en mi vida sentí que alguien me quería. El trauma que había experimentado no se quedó en nosotros. Era como si algo estuviera protegiendo mi memoria, impidiéndome revivir ese terrible momento. Mi madre y yo nos mudamos a otra ciudad, intentando crear un nuevo comienzo. Conseguir suficiente dinero para tal empresa resultó difícil, pero de alguna manera lo logramos. Al menos, eso parecía por un corto tiempo. Desafortunadamente, esto no estaba destinado a durar. A pesar de sus mejores esfuerzos, no es una hazaña fácil ser una madre soltera que intenta luchar contra la adicción mientras se ahoga irremediablemente en deudas. Un desliz fue todo lo que necesité. Lo que ocurrió durante mi primer día en una nueva escuela. Me estaba dando cuenta de que algo andaba mal cuando me recogió de la escuela, y en retrospectiva, debería haber entendido lo suficiente como para alertar a una maestra. Pero teniendo graves problemas de confianza y siendo incapaz de pensar, dejé que mi mamá siguiera conduciendo. 5 minutos después de que comenzó a conducir, se saltó una señal de alto y un autobús nos atropelló en el costado. Es cierto lo que dicen. El tiempo realmente se ralentiza a medida que la adrenalina aumenta a través de tu cuerpo. La visión de los cristales rompiéndose a través del coche y el metal doblándose hacia adentro es algo que ha estado atrapado en mi mente durante muchos años. Pero no importa cuánto lo intente, un momento de puro terror es todo lo que recuerdo antes de desmayarme. Cuando regresé, me encontré tendida a un lado de la carretera, de alguna manera, ilesa de la terrible experiencia. Podía ver nuestro coche hecho pedazos más adelante en la carretera, pero algo me había sacado antes de que tocara el suelo. Lo siento, dijo una voz familiar. Me di la vuelta y vi a mi ángel de pie sobre mí, aún más deteriorado que la primera vez que nos vimos. Su carne había caído de su pecho y se le veían las costillas y órganos que aún latían pesadamente con cada respiración.
¿Dónde está mi mamá?, pregunté. Lo siento, solo pude salvar a una de ustedes. Sus palabras cargan con el peso de la culpa y la tristeza. Se inclinó a mi nivel, extendiendo su mano podrida. Creo que esto te pertenece. Era el peluche del cisne. Sacudió algunos pedazos de vidrio y me lo dio. Está muerta, ¿verdad?, pregunté. Y él solo asintió con la cabeza. ¿Por qué no pudiste salvarla? Se suponía que no debía hacerlo, respondió el ángel. ¿Y por qué no? Algún día tendrás todas las respuestas, pero hasta entonces tienes que tener paciencia. Créeme, todavía no es el momento para ti. No lo entiendo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi ángel desapareció, quedándose nada más que el cadáver destrozado de mi madre, todavía atrapado dentro del coche. Pasaron los años y pasé la mayor parte de mi infancia mudándome de un hogar a otro. El trauma y el abuso pasan factura a un niño pequeño. Y tal como estaban las cosas, simplemente no podía encajar en una nueva familia. Y la verdad, no encontré a nadie dispuesto a cuidar de alguien tan roto como yo. De vez en cuando recordaba las palabras de mi ángel, de nuestro primer encuentro, las cosas malas que apenas estaban comenzando. Pero aunque mi infancia fue solitaria, fue relativamente segura. No volvería a ver a mi ángel hasta que comencé la escuela secundaria. Si alguna vez pensaste que el acoso se detiene en cierto punto durante la educación y que las personas maduran a medida que envejecen, estás muy equivocado. Debido a mi apariencia deforme, parecía que no podía escapar de las miradas desagradables. Un grupo de personas particularmente malas estaba liderado por una chica llamada Jennifer, que colocaba sillas frente a las puertas de los baños cuando yo entraba, para evitar que los demás vieran mi repugnante cara. Un día, mientras estábamos en educación física, no fui lo suficientemente rápida para ducharme y salir del vestuario. Y como resultado, me encontré atrapada por la asquerosa pandilla de inadaptados de Jennifer. Me robaron mi ropa y me dijeron que si pasaba el resto del día desnuda, tal vez distraería a la gente de mi cara desfigurada. Se reían juntos mientras me empujaban. No pude hacer nada más que contener mis lágrimas. De pronto, apareció mi ángel. Se colocó directamente detrás del escuadrón de chicas y me miró. Sus alas se habían caído en su mayoría en ese momento, dejando solo unos pocos fragmentos de hueso que sobresalían de su espalda. Su rostro ya se había convertido en una cara irreconocible de carne desgarrada. Se limitó a asentir antes de desvanecerse en el aire, como siempre lo hacía. Tan pronto como el ángel se fue, Jennifer comenzó a gritar a todo pulmón. Se había mirado en el espejo y había visto a mi ángel. Pero eso no era lo que la había molestado tanto. ¿Qué me has hecho, perra loca?, me gritó. No entendía por qué estaba tan asustada. Si no vio al ángel, entonces ¿qué podría molestarla?
La verdad, a mí no me importó quedarme, y después de vestirme en tiempo récord, salí corriendo de la habitación. Nadie me intimidó después de ese día, sin embargo, los rumores habían llegado a todos los rincones de la escuela, y la gente realmente pensaba que era una bruja. Jennifer nunca regresó, y nadie me dijo lo que le pasó. Sea lo que sea, ella no se lo merecía. A pesar de las cosas que me hizo, creo que nadie merece la ira de un ángel. Pese a las siguientes semanas buscando a mi ángel, desperté por la noche gritando por su atención, pero jamás respondió. En un extraño y cruel giro del destino, el acoso se había convertido en la única atención que alguien me daba, y sin eso, me sentía más aislada que nunca. El sueño me atacaba y cada noche me la pasaba llorando, pensando cada vez más en darle fin a mi miserable existencia. Supongo que mi ángel no lo vio venir, porque por alguna razón se me apareció una vez más. Solo que esta vez yo era mi propio peligro. ¿Por fin has venido a verme de nuevo? ¿Por qué te molestas? ¿No hay alguien más importante que puedas proteger? ¿Alguien que realmente te importe? Tranquila. Tienes un buen corazón. Por eso yo te elegí, me dijo con calma. ¿Me elegiste a mí para qué? Le respondí más molesta que triste, pero no respondió a mi pregunta. Yo también fui una vez un ser humano, hace mucho tiempo, y me eligieron para proteger a la gente. E incluso, ahora no sé por qué me eligieron a mí. ¿Así que te eligieron para proteger a personas como yo? Le respondí. No. Mi trabajo consistía en proteger a las personas importantes, a las que tendrían un impacto en la historia, y seguí esas órdenes durante milenios sin cuestionar nada, creyendo plenamente que daría algo que aportar a la historia. Llevaría a esas personas en la dirección correcta, pero las personas que tienen un impacto en el mundo no siempre son buenas en el fondo. Un hecho del cual me llevó demasiado tiempo darme cuenta. La verdad, estaba confundida. En ese momento no pareciera que tuviera ningún impacto importante en la historia, así que hice la única pregunta que pude. ¿Así que crees que tendría un impacto importante en la Tierra? Él solo sacudió la cabeza. Mira, no puedo definir la importancia, ni la belleza externa, ni la justicia. Abandoné mi puesto porque dejé de creer en él. Por eso me deterioro cada vez que te visito. Se supone que yo no debo protegerte. ¿Y entonces por qué lo haces? ¿Aún no lo sabes? Ya te lo dije. Porque eres una buena persona. ¿Lo suficiente buena como para dejar que otras personas sufran? Pregunté cada vez más enfadada. Él me miró muy confundido. Dime qué le hiciste a Jennifer. Exigí saberlo. Había sido una pesadilla horrible durante los últimos 2 años, pero ¿su tortura justificaba lo que el ángel le había hecho? Solo le hice ver lo que realmente es, dijo muy tranquilo. ¿Lo que realmente es? ¿Y qué es eso? Alguien con mucha oscuridad en su corazón. Negué con la cabeza en una mezcla de tristeza y rabia. Dime, ¿qué le va a pasar? Eso no importa.
Que sí, carajo, sí importa, dime. Bueno, la verdad sobre sí misma la agobiará y eventualmente se dará por vencida. Porque lo único que ve en el espejo es su propia alma. Su vida terminará por su propia mano. Nos miramos el uno al otro en silencio. A pesar de que no se dijeran palabras, nos comunicamos. El ángel me mostró visiones del futuro, el dolor por el que pasaría debido a la maldad en los corazones de las personas, y me mostró que todo se podía arreglar si le permitía ayudarme. No, no te dejaré hacer esto. Detente ahora mismo. Entiende, tengo que protegerte. No, así no. ¿Te preocupas por ella? ¿A pesar de todo lo que te ha hecho? Pensé en la declaración por un momento. Por supuesto, ella no significaba nada para mí, pero dejar que alguien se suicidara para que yo pudiera evitar molestias era un pensamiento perturbador. Lo que sea que hayas hecho, deshazlo. Así no es como quiero lidiar mis problemas. Entonces, de acuerdo a tu lógica, ¿sus acciones no deberían ser castigadas? Entiende, es una niña como yo. Todavía puede cambiar. Aceptó mi demanda y me di cuenta de que estaba a punto de irse. ¡Espera! Busqué en mi cajón en busca de mis cosas viejas. Después de un minuto saqué el peluche de cisne de mi infancia. Para entonces, su color se había desvanecido y cada extremidad estaba parcialmente desgarrada. Esto es para ti, para recordarte que el hecho de que algo esté roto no significa que no sea hermoso y no significa que no se pueda arreglar. Con eso, desapareció una vez más. Durante la siguiente década, apareció un par de veces, pero nunca se acercó lo suficiente como para que intercambiáramos palabras. Incluso desde la distancia podía ver que se estaba cayendo a pedazos, degenerándose más con cada aparición. Aunque mi vida nunca se sintió amenazada, sé que él debe haber hecho algo para salvarme la vida. Ni siquiera estoy segura de querer saberlo. Solo insinuaciones de cosas peligrosas me harían saber que hay horrores en este mundo a la vuelta de la esquina. Y si supiéramos la mitad de ello, probablemente estaríamos demasiado aterrorizados como para salir de nuestras casas. Empecé a preguntarme si todo el mundo tenía su propio ángel como el mío, uno que había abandonado su puesto para proteger a personas insignificantes pero decentes. No sería hasta 2018 que estaríamos lo suficientemente cerca como para intercambiar palabras, y como ahora sé, sería la última vez. Una noche de fiesta, después de años de reconciliarme con mi pasado, había conseguido una educación, un trabajo e incluso hice amigos. La vida, por fin, se había hecho soportable. Decidí ir a clubes. Mis amigos insistieron en que probara algo nuevo, pero me fui temprano. Los clubes realmente no eran mi escena, pero no siempre es seguro ir a casa solo por la noche. No es seguro cuando la gente piensa que eres un blanco fácil. Mientras cruzaba la calle vacía, un desconocido se acercó a mí. Llevaba una sudadera con capucha, lo suficiente como para que fuera imposible identificarlo, e inmediatamente me incomodó. Se topó conmigo y me exigió que le entregara mi billetera. Mientras lo hacía, sentí que algo duro presionaba a mi costado, ya fuera un cuchillo o una pistola.
Nunca fui buena para identificar estas cosas, pero temía por mi vida. Inmediatamente, después de sentir el pánico, vi a mi ángel. Apareció ante los dos. Le faltaba una pierna y la mitad de su cara había comenzado a desprenderse. El asaltante gritó de horror y se quedó paralizado. Mi memoria se disparó hacia atrás a mi padre paralítico siendo destrozado por el ángel. Pero esta vez no pasó nada. El asaltante simplemente se quedó congelado en su lugar durante 1 minuto. Descuida, no lo mataré, pero tendrá mucho dolor cuando despierte, dijo mi ángel. El asaltante cayó inerte al suelo, con unas gotas de sangre goteando de su nariz y orejas. Tan pronto como la amenaza fue eliminada, el ángel también se derrumbó. Se estaba desmoronando. Corrí hacia él y lo abracé, o al menos lo que quedaba de él en mis brazos. Quise decir algo, dar unas palabras de consuelo, pero no salió nada. ¿Recuerdas el nombre que me diste?, preguntó. Recordé nuestro primer encuentro. Fue solo un pensamiento estúpido de una niña de 5 años, pero le dije: sí, te llamé Gary. Y de pronto me sonrió. Ese es un buen nombre. Gracias, dije mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Su carne se desgarró bajo mis dedos, desintegrándose mientras sostenía su mano, dejando atrás pedazos de carne y fragmentos de hueso. Por favor, dime cómo puedo salvarte. He vivido durante miles de años y solo ayudándote valió la pena. Hice mi elección. La pregunta es: ¿aceptarás? ¿Aceptar qué? Te elegí por una razón. El mundo necesita a alguien que los mantenga a salvo. Personas normales que solo intentan pasar por la vida. Sabía lo que me estaba sugiriendo. Quería que yo fuera un ángel como él, para ayudar a los necesitados. ¿Y cómo voy a hacer eso? Solo tienes que decir que sí. Su rostro comenzó a desmoronarse y la mandíbula se cayó, dejándolo incapaz de hablar. Lo único que hizo fue extender la mano en la que sostenía el cisne que yo le había regalado años atrás. Ese fue su último acto antes de fallecer. Vi a mi ángel desaparecer. Él me había mantenido a salvo toda mi vida. Y por primera vez estaba realmente sola, preguntándome qué le sucede a los ángeles cuando mueren. Ha pasado 1 mes desde la última vez que vi a Gary, y desde entonces he tratado de tomar una decisión. Si decido dejar mi vida atrás, me imagino que no me desintegraré como él, ya que no he traicionado a ningún poder superior. La vida ha sido dura y ha dejado mucho que desear. Y si me voy ahora, nunca viviré una vida feliz. Pero puedo pasar el resto de la eternidad protegiendo a las personas menos afortunadas de este mundo. Supongo que nadie aquí me volverá a ver, no después de que me vaya. De hecho, no estoy segura del todo cómo funcionaría esto.
pero supongo que tendré toda la eternidad para resolverlo. Una cosa es segura: si alguien alguna vez me necesita, estaré allí.